En la deslumbrante mansión de la Moraleja, una escena inesperada rompió la serenidad de la noche. Una niña, con los ojos anegados en lágrimas, fregaba platos sin haber probado bocado. La mujer de rojo, su madrastra, la reprendía con una dureza implacable. En silencio, el hijo de la mujer observaba desde la mesa. Fue entonces cuando el padre millonario, que regresaba de improviso, apareció en la puerta y se quedó paralizado, observando con incredulidad cómo su hija era tratada como una sirvienta. Lo que estaba a punto de descubrir no solo pondría a prueba su confianza, sino también el verdadero valor de lo que significaba la palabra hogar. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás escuchando esta historia? La elegante urbanización de La Moraleja parecía el escenario de una vida perfecta, pero en los ojos de una niña se escondía un temor que nadie veía. Después de la muerte de su esposa, don Ricardo Valverde había buscado rehacer su vida. Como hombre de negocios, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y eficaces, creyó que lo mejor para su hija Marina era ofrecerle la figura de una madre. Así apareció Isabel Montoro en su vida, una mujer de porte elegante, sonrisa impecable y modales suaves en público. A ojos de todos eran la pareja ideal. Él, un empresario de éxito con oficinas en el corazón de la Castellana. Ella, una dama refinada que sabía moverse en cócteles y cenas de gala. Aquella noche de primavera, en vísperas de San Isidro, la mesa del comedor brillaba bajo la luz de una lámpara de cristal. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire y una botella de vino tinto descansaba en medio de los platos. Marina, de apenas 8 años, jugueteaba nerviosa con su tenedor mientras escuchaba a su padre. Sus rizos oscuros caían sobre la frente y sus ojos se movían inquietos, como si temieran decir demasiado. Ricardo hablaba con entusiasmo de un próximo viaje de negocios a Barcelona. Explicaba que debía supervisar un proyecto en la zona del puerto, algo que lo mantendría ocupado al menos una semana. Marina intentaba sonreír, pero en su interior se encogía ante la idea de quedarse a solas con Isabel. A su corta edad había aprendido a leer el lenguaje silencioso de los adultos, los gestos tensos, las sonrisas forzadas, las miradas que decían más que las palabras. Isabel, vestida con un elegante vestido color marfil, asentía con una expresión serena. Sus manos acariciaban el borde de la copa como si fuera un gesto inocente, pero sus ojos destilaban algo más, un brillo calculador y frío que solo se encendía cuando Ricardo no la miraba. Frente a ella, su hijo Álvaro presumía de un cochecito de carreras que su madre le había comprado esa misma mañana. El niño reía lleno de confianza mientras Marina bajaba la cabeza en silencio. La cena continuó entre comentarios triviales. Ricardo alababa la calidad de unos huevos rotos que había probado en un restaurante famoso días atrás, e Isabel fingía interés. De fondo se escuchaban risas lejanas y música que llegaba desde la ciudad, donde ya se preparaban las verbenas. Sin embargo, dentro de la casa reinaba una calma artificial, como si las paredes mismas contuvieran un secreto. Cuando el reloj del comedor marcó las 10 de la noche, Ricardo dejó el tenedor sobre el plato y anunció, con voz firme, que partiría al día siguiente. Explicó que sus asistentes ya habían organizado todo, que el coche lo llevaría temprano a la estación de Atocha. Isabel sonrió con satisfacción, ofreciendo palabras dulces. «Querido, no te preocupes, aquí todo estará bajo control». Marina, en cambio, sintió que un nudo le apretaba el pecho. El pan en su plato se le hacía imposible de tragar, y miraba a su padre con una súplica muda. Sus manitas pequeñas jugueteaban con el mantel, como buscando un refugio que no encontraba. Nadie notó cómo la niña tragaba lágrimas silenciosas, excepto quizá Álvaro, que en ese momento se limitó a seguir masticando sin decir palabra. Ricardo, satisfecho de haber dejado todo en orden, levantó su copa de vino para brindar. Isabel lo imitó con un gesto impecable. Marina levantó su vaso de leche, intentando que sus dedos no temblaran. Afuera, un coche pasó lentamente por la calle adoquinada, sus luces entrando por las persianas entreabiertas.
El aire olía a jazmín, típico de las noches madrileñas de primavera. «Papá, ¿cuándo volverás?», y susurró Marina. Pero su voz se perdió entre las copas de vino y el silencio de la mesa. Cuando la puerta se cerró detrás de Ricardo, el aire en la casa cambió de golpe. Ya no quedaba rastro del tono dulce de Isabel ni de sus sonrisas calculadas. La mujer se dejó caer en el sofá del salón, encendió la televisión y pidió a Marina que recogiera la mesa sin siquiera mirarla. La niña obedeció en silencio, juntando platos y cubiertos mientras las carcajadas de un concurso resonaban desde la pantalla. Marina intentaba hacerlo con cuidado, pero sus brazos eran demasiado pequeños para la pila de platos que debía cargar. Caminó con pasos inseguros hacia la cocina y en ese trayecto, Álvaro pasó a su lado con un cochecito de juguete en la mano sin ofrecer ayuda. Isabel levantó apenas la voz con una frase que se le clavó como un cuchillo. «Si quieres cenar esta noche, primero lava bien esos vasos». La niña tragó saliva y asintió. Aunque el estómago le rugía de hambre, la cocina estaba iluminada con una luz blanca que hacía brillar el fregadero de acero. Marina colocó los platos uno tras otro, abrió el grifo y dejó correr el agua. La espuma del detergente subía como montañas diminutas y sus manos se hundían en ellas mientras los dedos se le entumecían. Cada vez que uno de los vasos resbalaba, su corazón se aceleraba, temiendo que Isabel lo escuchara romperse. En el salón, Isabel hojeaba una revista de moda, mientras Álvaro se acomodaba con un plato de galletas. El contraste era él, comiendo tranquilo, y Marina, apenas pudiendo sostenerse de pie. Isabel de vez en cuando lanzaba una orden seca. «Más rápido. Marina, que todavía tienes que barrer el suelo». La niña apenas respondía, concentrada en no dejar caer los platos. Los minutos se hacían eternos. El agua caliente le enrojecía la piel y una lágrima cayó sobre la espuma sin que ella pudiera evitarlo. A esa edad, cualquier niña debería estar jugando en la calle o estudiando con sus cuadernos de colores. Pero Marina estaba atrapada entre platos sucios y las exigencias de una mujer que nunca la había querido. Álvaro observaba la escena de reojo. No decía nada, pero por primera vez parecía incómodo. Vio cómo Marina frotaba un vaso con tanto esfuerzo que los nudillos se le volvían blancos. Durante un instante pensó en ofrecerle una galleta, pero la mirada de su madre lo hizo callar. Él también era prisionero, aunque de otra forma, prisionero de la obediencia ciega hacia Isabel. Cuando por fin terminó con los platos, Marina pensó que podría sentarse un momento. Sin embargo, Isabel apareció en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. «Todavía no. Barre el suelo y ordena las sillas. Luego veremos si te has ganado algo de cenar». La niña asintió de nuevo sin protestar. Su silencio era su única defensa. Desde la ventana de la cocina se veía la calle iluminada por faroles. Algunas familias pasaban de regreso de la feria llevando globos de colores y bolsas de churros. Marina los miró de reojo mientras barría, deseando poder estar allí con su padre, probando rosquillas de San Isidro en la Plaza Mayor. El contraste le dolía tanto como el cansancio en sus brazos. El tiempo pasó y la casa quedó en orden, como si una empleada adulta hubiera trabajado allí durante horas. Isabel, satisfecha, apagó la televisión y condujo a su hijo a la cama. Marina, en cambio, recibió un pedazo de pan duro y un vaso de agua como cena. Lo aceptó sin quejarse, con los ojos fijos en el suelo. Mientras masticaba despacio aquel pan, recordó las palabras de su padre. «Confío en Isabel, te cuidará». Le ardía el corazón al pensar que él nunca sabría la verdad. Afuera, la risa de unos jóvenes celebrando la víspera de San Isidro subía por las calles. Pero para Marina la noche era solo un pozo de silencio. En la penumbra de la cocina, con el fregadero aún húmedo y el olor a jabón en el aire, la niña cerró los ojos un momento. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Se mezcló con el sabor salado del pan y el murmullo de la ciudad. Quedó tan lejos como el abrazo de su madre ausente. Desde la ventana, la vecina Rosa observaba la escena con gesto preocupado. Había visto ya demasiadas veces a esa niña trabajar hasta el agotamiento y en su interior
Se preguntaba cuánto tardaría el padre en abrir los ojos. Los días pasaban y la risa de Marina se fue apagando, como una vela en una noche sin viento. Cada mañana se levantaba antes de que sonara el reloj de la casa, con el cuerpo cansado y las manos aún ásperas del jabón. Mientras otros niños de su edad corrían al colegio con mochilas coloridas, ella quedaba atrapada entre tareas domésticas que Isabel imponía con fría autoridad. El comedor, que antes había sido escenario de charlas familiares, se transformó en un territorio hostil. Isabel servía el desayuno a Álvaro con generosidad: leche caliente, tostadas untadas con mantequilla y mermelada y un vaso de zumo de naranja, recién exprimido. Marina recibía, en cambio, una rebanada de pan casi duro y a veces solo un vaso de agua. La niña bajaba la mirada, sin atreverse a pedir más. La injusticia era tan evidente que incluso Álvaro, con la boca llena, la miraba de reojo y se removía incómodo en la silla. Un día gris, con nubes que anunciaban lluvia, Isabel decidió que la niña debía limpiar el suelo de la cocina. Mientras Álvaro merendaba churros con chocolate que su madre había comprado en la confitería de la esquina, Marina fregaba de rodillas. El contraste resultaba cruel. El olor dulce del chocolate flotaba en el aire, pero ella solo sentía el frío de las baldosas contra su piel. En ese momento apareció doña Carmen, la antigua empleada de la familia, que había venido a devolver unas llaves viejas. Su andar pausado y su voz cálida rompieron el silencio de la cocina. «Marina, hija, ¿qué haces en el suelo?». Bess preguntó con desconcierto. La niña levantó la vista con las mejillas, manchadas de lágrimas, y el trapo húmedo entre las manos. Isabel se apresuró a intervenir. «Solo la estoy educando en la disciplina, Carmen. No hay nada de qué preocuparse». Su tono sonaba cordial, pero sus ojos lanzaban una advertencia. Doña Carmen frunció el ceño. Llevaba años en aquella casa. Había visto crecer a Marina desde bebé y conocía la diferencia entre disciplina y humillación. Antes de que pudiera responder, Isabel la despidió con un gesto cortante. «Gracias por tu visita, pero estamos ocupados». Marina observó cómo la mujer mayor se retiraba despacio, sin dejar de mirarla con preocupación. Ese instante le devolvió un pequeño rayo de esperanza. Alguien había visto la verdad. Alguien sabía que ella no mentía. La tarde cayó sobre Madrid con un cielo oscuro. Desde la ventana se escuchaban los tambores y guitarras de un grupo de jóvenes que ensayaban para las fiestas de San Isidro. La alegría de la ciudad parecía un mundo aparte, separado por los muros de aquella casa que se había vuelto cárcel para una niña. En el salón, Isabel hojeaba una revista de moda indiferente. Álvaro jugaba con su cochecito, pero su mirada se detenía a cada instante en Marina. Quería decir algo, pero las palabras se le atascaban. Había aprendido a obedecer a su madre sin cuestionarla, y romper ese patrón era más difícil de lo que pensaba. Marina, en silencio, siguió cumpliendo órdenes: limpiar los cristales, ordenar las sillas, recoger migas del suelo. Cada tarea la hacía más invisible, como si se borrara poco a poco del mundo adulto que la rodeaba. Lo único que mantenía vivo su interior era el recuerdo de los paseos con su padre por la Plaza Mayor, tomando helado en verano y escuchando historias de las estatuas antiguas. Esa noche, cuando Isabel por fin se encerró en su habitación, Marina se quedó un instante junto a la ventana. Desde allí vio la figura de doña Carmen hablando con la vecina Rosa, ambas mirando hacia la casa con expresión seria. Las dos mujeres intercambiaban palabras bajas y Marina entendió que no estaba del todo sola. En Barcelona, mientras tanto, Ricardo Valverde terminaba una reunión con arquitectos en un hotel del puerto. De pronto, una sensación lo atravesó como un presagio. La imagen de su hija apareció en su mente con los ojos tristes que había visto en la última cena. El empresario, acostumbrado a números y contratos, sintió una punzada en el pecho que no supo explicar. Se levantó de la mesa de reuniones y tomó una decisión inesperada. Acortaría el viaje y volvería a Madrid antes de lo previsto. Necesitaba ver a Marina. Necesitaba asegurarse de que estaba bien. No sabía que en ese momento su hija lloraba en silencio,
con las manos agrietadas por el detergente y el corazón aferrado a la esperanza de no ser olvidada. Madrid se llenaba de música y flores por San Isidro, pero en la casa Valverde reinaba un silencio cortante. Desde las ventanas llegaba el eco lejano de los organillos, las gaitas y las risas de las verbenas populares, mientras en el interior la tensión se podía cortar con un cuchillo. Marina, de pie junto al fregadero, apenas alcanzaba los platos con sus brazos delgados. Isabel, sentada en una silla alta, la observaba con gesto severo. «Más rápido, Marina, que no tenemos toda la noche», ordenó con una voz cargada de impaciencia. La niña, cansada, apenas podía mantener el equilibrio con una pila de platos resbaladizos en las manos. El agua corría constante y el jabón le ardía en las grietas de la piel. El estómago le dolía de hambre, pero sabía que cualquier queja traería un castigo aún mayor. Cenar solo pan duro o incluso nada. Álvaro estaba sentado a la mesa con un cuenco de fruta fresca que su madre había colocado frente a él. Pelaba una mandarina y miraba a su hermanastra postiza con ojos turbios. No era culpable directo de aquella injusticia, pero el silencio lo convertía en cómplice. Cada gajo que comía le sabía amargo, aunque no se atrevía a decirlo. Afuera, los cohetes de la fiesta explotaban en colores sobre el cielo de Madrid. El resplandor se filtraba por las cortinas, tiñendo el comedor de destellos rojos y verdes. Isabel, irritada por los ruidos de la calle, cerró la ventana de golpe y volvió su ira hacia la niña. «Si quieres cenar, primero termina con todo esto. Ni un vaso debe quedar sucio». Marina sintió que las lágrimas le nublaban la vista. El cansancio la vencía y sus pequeñas manos temblaban tanto que uno de los vasos estuvo a punto de resbalarse. Contuvo el aliento y lo colocó con cuidado en la encimera. Nadie aplaudió su esfuerzo. Solo escuchó la voz dura de Isabel. «Aún falta el suelo». En ese instante, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal retumbó en toda la casa. Isabel palideció un segundo como si no esperara a nadie. Marina, con el corazón latiendo a 1000, levantó la mirada. El silencio se volvió más denso que nunca. Don Ricardo Valverde entró con paso firme, llevando aún el maletín de piel que usaba para sus reuniones. Había tomado el AVE de regreso desde Barcelona sin avisar, impulsado por esa punzada de preocupación que lo acompañaba desde la última cena. Al poner un pie en el salón, la imagen que se abrió ante él le heló la sangre. Isabel gritando, Marina con las manos rojas en el fregadero y Álvaro sentado a la mesa como espectador mudo. Ricardo dejó el maletín en el suelo, incapaz de mover la vista. Isabel intentó sonreír, pero su gesto se quebró bajo la intensidad de la mirada de su esposo. «Ricardo, no esperaba que volvieras tan pronto», comenzó a decir con un tono inseguro, pero él no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Marina, en el cansancio grabado en su rostro infantil, en las manos enrojecidas por el detergente. El corazón le dolió como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. «Basta, Isabel», rugió finalmente con una voz tan poderosa que el eco resonó por toda la casa. El silencio cayó de golpe. Isabel se quedó petrificada y Álvaro dejó caer un gajo de mandarina al suelo. Marina, sorprendida, soltó el paño que sostenía y lo miró con ojos brillantes, llenos de miedo y esperanza. Al mismo tiempo, el aire de la habitación cambió. Por primera vez en mucho tiempo, la niña sintió que la justicia podía estar de su lado. Afuera, un grupo de madrileños cantaba coplas festivas por San Isidro, ajenos a la batalla silenciosa que se libraba en aquella casa. Dentro, la tensión se acumulaba como tormenta a punto de estallar. Ricardo dio un paso más hacia su hija. La escena estaba a punto de cambiarlo todo. El sonido de los platos cayendo al fregadero fue el único eco en aquel silencio de miedo. Ricardo había llegado de improviso y lo que veía lo llenaba de una mezcla insoportable de rabia y dolor. Marina, temblando, mantenía la mirada baja con las manos rojas, por el agua caliente y el detergente. Isabel, por su parte, intentaba recomponer la compostura, ajustándose el vestido mientras buscaba palabras que suavizaran la escena. «Ricardo no es lo que parece», murmuró con una sonrisa forzada.
Solo estaba enseñándole disciplina. Los niños deben aprender responsabilidades. El empresario clavó sus ojos en ella, incrédulo. ¿Disciplina a una niña de 8 años? ¿La haces lavar platos hasta que las manos se le agrieten? ¿La dejas sin cenar? Su voz, normalmente firme y medida en las juntas de negocio, ahora temblaba de emoción contenida. Isabel trató de acercarse, pero él levantó la mano deteniéndola. «No digas una palabra más», tronó. El eco de su voz resonó en los muros de la casa, más fuerte que los fuegos artificiales que explotaban en el cielo madrileño. Ricardo se inclinó hacia Marina y tomó sus manos con delicadeza. El contraste lo desgarró, las pequeñas palmas enrojecidas, los dedos agrietados. Se le llenaron los ojos de lágrimas, algo que no había permitido ni en los momentos más duros de su vida empresarial. «Hija mía», susurró sin poder decir más. Marina lo miró entonces con los ojos húmedos y, de sus labios temblorosos, salió una frase que rompió el corazón de todos los presentes. «Papá, ya no me dejarás sola». El tiempo pareció detenerse. Álvaro, que hasta entonces había permanecido callado, bajó la cabeza con vergüenza. Isabel, en cambio, dio un paso hacia adelante desesperada. «Ricardo, no puedes dejarte manipular por una niña. Yo he hecho lo mejor para todos». Pero Ricardo ya no la escuchaba. En ese instante comprendió que su mayor error no había sido casarse con Isabel, sino haber relegado a su hija al silencio y la soledad. Había confiado a Marina al cuidado de alguien incapaz de darle amor, y esa ausencia era una culpa que ahora debía reparar. «A mi hija se le enseña con amor, no con humillaciones», gritó. Y cada palabra era un martillazo en el aire. Isabel retrocedió, la máscara finalmente rota. Su rostro mostraba miedo y rabia, pero ya no tenía poder sobre la situación. Álvaro, con voz tímida, se atrevió por primera vez a hablar. «Mamá, Marina no miente. Yo lo he visto todo». El niño se encogió, pero sus palabras quedaron flotando como una condena. Isabel lo miró horrorizada, incapaz de creer que su propio hijo se había vuelto contra ella. Ricardo respiró hondo, como quien toma una decisión irreversible. «Esta casa ya no es tuya, Isabel. Has perdido el derecho de llamarte madre delante de mi hija». Señaló la puerta con un gesto de autoridad inapelable. El silencio que siguió fue insoportable. Isabel apretó los labios, sus ojos llenos de furia y humillación. Tomó a su hijo del brazo intentando arrastrarlo, pero Álvaro se resistió con lágrimas en los ojos. «No quiero irme contigo ahora». «Mamá», balbuceó. El rechazo de su propio hijo fue el golpe final. Isabel, derrotada, salió de la sala con pasos vacilantes. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un eco que parecía anunciar el fin de una era. Ricardo se arrodilló frente a Marina. La abrazó con fuerza y la levantó en brazos. Nunca había sentido tanta determinación. No volvería a permitir que nadie la dañara. La niña escondió el rostro en su pecho y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a salvo. Los fuegos artificiales estallaban afuera, iluminando los ventanales con luces de colores. Pero el verdadero resplandor estaba dentro, el de un padre que entre lágrimas había decidido cambiar su vida. La casa, antes escenario de gritos, se llenó de un silencio distinto, el de la calma después de la tormenta. Isabel ya no estaba. La puerta cerrada de golpe había marcado el final de su presencia en la familia Valverde. En el salón, los ecos de la discusión se desvanecían poco a poco, y en su lugar quedaba la respiración entrecortada de Ricardo, aún con lágrimas en los ojos, y el temblor leve de Marina aferrada a su pecho. Ricardo la sostuvo largo rato, como si quisiera recuperar todos los abrazos que no le había dado en los últimos años. Su camisa se humedeció con las lágrimas de la niña, pero él no hizo intento alguno por apartarla. «Nunca más, Marina», susurró con voz quebrada. «Nunca más estarás sola». Y en esa frase no había promesa vacía, sino la convicción de un hombre que había entendido su error y estaba dispuesto a enmendarlo. Más tarde, en la cocina iluminada, Ricardo encendió el fogón y buscó huevos, patatas y cebolla. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, parecían torpes al pelar las patatas. Marina lo observaba desde la mesa con ojos aún enrojecidos.
pero poco a poco una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. No podía creer que su padre, el hombre que siempre delegaba todo en asistentes, estuviera preparando una tortilla española solo para ella. En ese momento sonó el timbre. Ricardo abrió y encontró a doña Carmen, que había regresado tras escuchar rumores de la discusión. Traía en las manos una caja de rosquillas típicas de San Isidro, envueltas en papel blanco. «Pensé que podrían necesitarlas esta noche», dijo con ternura. Al entrar, abrazó a Marina como si fuera su propia nieta. La niña se aferró a ella con gratitud, y el ambiente de la casa cambió de golpe. Ya no era un lugar de miedo, sino de acogida. Álvaro apareció detrás. Con los ojos bajos, se acercó despacio a Marina y murmuró: «Lo siento, no debí callar». «Tenías razón». Marina lo miró sorprendida. Durante días había sentido que él era parte del problema, pero ahora veía en su rostro el arrepentimiento genuino de un niño atrapado entre la obediencia a su madre y la compasión. No respondió con palabras, pero asintió suavemente, aceptando el gesto. Ricardo colocó la tortilla sobre la mesa y sirvió trozos en platos sencillos. Doña Carmen puso las rosquillas en el centro y Marina recibió una con ojos brillantes, como si fuera el mayor de los regalos. La niña mordió un pedazo y entre el sabor dulce del anís y el calor de la cocina, sintió algo que había olvidado: la seguridad de un hogar. Mientras cenaban se escuchaban los cohetes del festival en el cielo de Madrid. Los ventanales del comedor se iluminaban con destellos rojos, verdes y dorados. Ricardo llevó a Marina en brazos hasta la ventana para que pudiera ver mejor los fuegos artificiales. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dejó escapar una risa leve, clara, como campanillas, que anunciaban el renacer de su infancia. Doña Carmen desde la mesa murmuró: «Así debe ser, don Ricardo. La verdadera riqueza está aquí, en lo que se construye con amor». Él asintió en silencio, conmovido. No había trato comercial ni edificio levantado por su empresa que pudiera igualar el valor de ese momento. En la calle, los vecinos celebraban con guitarras y castañuelas, compartiendo vino y canciones tradicionales. El aroma de rosquillas y flores de clavel flotaba en el aire. Dentro de la casa Valverde, en cambio, el festejo era íntimo y profundo. Un padre y una hija reencontrándose, una familia que empezaba a sanar. Ricardo apretó con suavidad los hombros de Marina y la levantó para que viera los últimos destellos en el cielo nocturno. No hizo falta más palabras. Ella entendió que aquel abrazo era la promesa de un futuro distinto. La verdadera riqueza de don Ricardo no estaba en sus empresas ni en la moraleja, sino en la sonrisa de su hija Marina. En las noches de San Isidro, cuando los fuegos artificiales iluminan los cielos de Madrid, muchos recuerdan la alegría compartida en las plazas, las rosquillas dulces y la música que une generaciones. En la casa de los Valverde, sin embargo, la verdadera fiesta no fueron los cohetes, sino la reconciliación silenciosa entre un padre y su hija, con Marina riendo otra vez bajo la protección de Ricardo. Nos invita a detenernos y pensar: ¿y usted? Si esta historia le ha conmovido, escriba un 1 en los comentarios. Si cree que pudo ser distinta o desea dejar una sugerencia, pulse el 0. Lo esencial, queridos oyentes, es que el amor sincero siempre vence a la indiferencia. Ricardo aprendió que la disciplina sin ternura es solo crueldad y que ninguna fortuna puede llenar el vacío de un corazón infantil abandonado. La lección es clara: todos necesitamos un hogar donde seamos aceptados sin condiciones, porque la bondad, aun en los gestos más pequeños, puede cambiar destinos enteros. Igual que una lámpara encendida junto a una ventana guía a los caminantes en la oscuridad, un acto de ternura basta para iluminar las sendas más sombrías de nuestra vida. Y es que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de dar segundas oportunidades. Hoy, mientras las calles vibran con cantos y guitarras, le invito a reflexionar a quién podríamos tenderle la mano para que no se sienta invisible. Quizá la respuesta esté más cerca de lo que pensamos, en la mesa de nuestra propia casa. Si esta historia tocó su corazón, compártala.
Y si desea seguir escuchando relatos que celebran la fuerza de la familia, le animo a suscribirse, porque al final lo único que permanece es ese calor que nace cuando dejamos de vivir solo para nosotros y empezamos a vivir por quienes amamos.